Familia, aquí estamos de nuevo para seguir reflexionando en las Sagradas Escrituras, llenándonos de esa riqueza que Dios nos ofrece a través de su palabra. Hoy bajo el título Marcar la diferencia. Es un anhelo de todo verdadero cristiano. En 2 Corintios, capítulo 5, el versículo 17, nos dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Este es un pasaje muy familiar para la mayoría de los cristianos. Es que un verdadero cristiano marca la diferencia en la sociedad a través de su comportamiento, de sus acciones, que reflejan el cambio que Dios ha hecho en sus vidas. Y esto es un interés, es un deseo natural para todo aquel que se ha encontrado con Dios, con Jesús, con su palabra. Marcar la diferencia como cristianos. Y no se debe perder este deseo con el paso del tiempo. De ninguna manera. Siempre debe estar allí este propósito. Y eso no es arrogancia, eso no es superioridad espiritual. Es lo que Dios quiere. Una pregunta que surge aquí es: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo marcar realmente la diferencia? Podríamos decir un montón de cosas. Podríamos hacer una encuesta y a lo mejor, si en la encuesta participaran 100 personas, encontraríamos 100 cosas diferentes que se nos aconsejaría para poder hacer y poder marcar esa diferencia. Sin embargo, vamos a mencionar algunas que podemos rescatar de todo esto. Digamos que para marcar la diferencia es necesario conocer verdaderamente a Dios. Tú y yo debemos conocer verdaderamente a Dios. Pablo dice que es una vergüenza que una persona que se dice cristiano no conozca al Señor. Primera de Juan capítulo 2, el versículo 3, nos dice ahora el apóstol Juan: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y vamos mirando y vamos revisando. Otro detalle, otra acción, otro elemento que nos hace marcar la diferencia como cristianos verdaderos es vivir en la verdad. También dice la Biblia: si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Algunas expresiones de la Biblia no son tan suaves, son más bien fuertes, como esta de Primera de Juan capítulo 2, versículo 4. Pero también podemos decir que es necesario que demostremos nuestro amor por Dios. Es necesario demostrárnoslo a nosotros mismos. Dice en 1 Juan 2:5: pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Se lo demuestran a sí mismos, lo demuestran a toda esa nube de testigos que está pendiente de nuestro comportamiento. Dice, demuestran que en ellos verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Vivimos en la verdad, demostramos amor a Dios, conocemos verdaderamente a Dios, vivimos en Dios. ¿Cómo es posible y cómo es que alguien se convierte a Dios y sigue viviendo de la misma manera
que vivía cuando no tenía a Dios. Sigue viviendo y practicando aquellas cosas que hacía cuando no tenía a Dios. Por ahí no es la cosa. Si nos hemos convertido, debemos marcarnos la diferencia viviendo en Dios. Dice ahora la Biblia en Primera de Juan capítulo 2 versículo 6. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y esto realmente demanda un compromiso, demanda una conversión, una entrega, una renuncia, toda una serie de cosas. Amamos enseñarte cosas nuevas y edificantes. Si te gusta, si te agrada lo que Dios tiene para ti, entonces te vas a sentir complacido o complacida al escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Otro elemento que marca la diferencia y debemos revisarlo en nuestras vidas es que los cristianos se aman los unos a los otros como lo hizo Jesús. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es: ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Primera de Juan capítulo 2 versículos del 7 al 8. Allí está plasmado algo que debe hacer la diferencia. No en todos los ambientes que se dicen cristianos se vive este amor entre los miembros. Más bien a veces hay intrigas, celos, contiendas, hay rivalidades, cosas que no agradan ni glorifican a Dios. Y en nada nos diferencia de aquellos que no tienen al Espíritu Santo. Otro elemento importante es perdonar y evitar hacer tropezar a otros. Mucho cuidado con hacer tropezar a otros en su camino de crecimiento espiritual o de conocimiento de Dios. Dice la Biblia también en 1 de Juan 2 del 9 al 11, si alguien afirma: vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Tremendo. Completamente ciego espiritual por causa de la oscuridad. Pero el cristiano vive en luz. Y finalmente, por hoy mencionamos un último elemento y es vivir como hijos de Dios. En el mismo 1 de Juan capítulo 2 versículos 28 y 29. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo, para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Esto en la versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Juan capítulo 2 del versículo 3 hasta el versículo 11 y luego los versículos 28 y 29. Qué agradable resulta revisar, examinar de esta manera la palabra de Dios, que de una manera directa habla a nuestro corazón. Por eso dice la Biblia de ella misma que ella escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que nos hace diferentes, nos hace valiosos,
y apetecibles. Así debemos resultar los verdaderos cristianos. Y la Biblia con frecuencia está planteando la diferencia entre el cristiano genuino y el creyente que no lo es, o el que se dice creyente y en el fondo no lo es. Entre el verdadero discípulo y el falso discípulo. Así como hay una vid verdadera, también hay un verdadero discípulo pegado a esa vid. Y hoy podemos pedirle a Dios que nos ayude. Nos ayude a estar del lado correcto de la historia. Nos ayude a estar del lado correcto de nuestra actitud, disposición para Dios. Ayúdanos, Padre de la Gloria, ayúdanos. Ayúdanos a reflejar el amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a marcar la diferencia, haciendo lo que es agradable a ti y ayudando a otros, Padre, para que caminen en la misma dirección. Oramos para poder perdonar aún lo imperdonable. Oramos para poder obrar siempre de la manera honesta. Padre, oramos para estar siempre en ti, caminar en ti, conocerte, Señor, poder perdonar y evitar hacer tropezar a otros, vivir como hijos de Dios, vivir en Dios, demostrar nuestro amor por ti, vivir en la verdad, conocerte verdaderamente a ti. Ayúdanos, Padre, a marcar la diferencia como verdaderos hijos de Dios, como aquellos en quien se ha derramado tu Santo Espíritu. Oramos, te damos gracias y te glorificamos en este día. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y bajo la poderosa influencia de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y que Dios bendiga sus preciosas vidas en abundancia.